Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: Ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor, tu Dios? Sino que temas al Señor, tu Dios, siguiendo todos sus caminos, y que le ames y que sirvas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, observando los preceptos del Señor y los mandatos que yo te mando hoy, para tu bien. Cierto, del Señor son los cielos, hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto la habita. Mas solo de sus padres se enamoró el Señor, los amó y de su descendencia los escogió a ustedes entre todos los pueblos, como sucede hoy. Circunciden su corazón, no endurezcan su cerviz, pues el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, el Dios grande, fuerte y terrible, que no es parcial ni acepta soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama al emigrante, dándole pan y vestido. Amarán al emigrante, porque emigrantes fueron en Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te adherirás a Él y en su nombre jurarás. Él es tu alabanza y Él es tu Dios, que hizo a tu favor las terribles hazañas que tus ojos han visto. 70 eran tus padres cuando bajaron a Egipto, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacía con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Señor, me has llamado amigo. Aleluya. Has venido por mí, has hablado por mí, te has quedado por mí. Señor, me has llamado amigo. Aleluya. El Señor esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, Gloria a ti, Señor. capítulo 17 del versículo 22 al 27. Escuchemos. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga las dos dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuesto y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Declaración de renta en estos días, a todos nos toca ya. Aquí también tocó declaración de renta. Bueno, siempre la parte económica entra a jugar un papel importante en el tema de la religión. Es interesante porque mire que aquí Jesús no habla del diezmo ni de las primicias, sino de un tema bastante difícil, el impuesto.
Ya se evolucionó. Saben que Jesús en ninguna parte habla del diezmo, ¿no? Habla de la caridad cristiana. Es un tema bastante difícil de expresarlo porque, claro, nosotros venimos del Antiguo Testamento, pero Jesucristo en este texto hoy es muy concreto. O sea, habla precisamente del tema financiero, aunque pues uno, claro, todos ya tenemos claridad del diezmo, pero quiero decirlo en el sentido también de lo que significa la justicia. Porque hay una palabra que es muy interesante que dice el Señor, sin embargo, para no darles mal ejemplo, para no dar mal ejemplo, miren ustedes que es interesante, pone la palabrita clave, ¿ve? Cuando uno va allá a Tierra Santa, hay un lago allí, la parte del lago se llama el pescado de Pedro, el pez de Pedro, muy interesante, bastantes pescados hay allí. Entonces, hacen una parada y comen el pescado frito muy bueno o como lo quieran, pero todo el mundo come el pescado de Pedro allí. Vámonos entonces con el santo del día, porque está la palabra hoy, ya uno sabe cuál es el tema de fondo, el tema de lo que es o no es. No me voy a meter con el tema del diezmo, porque después voy a tener que pedir el diezmo yo también para la iglesia. Entonces, como dice el dicho, de clavo el cuchillo. Sí, porque el tema de la gratuidad en Jesucristo es eso. Ya no hay, porque recuerde que hay una premisa en el Antiguo Testamento que es el tema de la recompensa. Yo doy porque Dios me da y me tengo que volverle a dar. Entonces hay como un negocio, entre comillas, espiritual. Entonces aquí ya hay una claridad que nos da una primera pista, la libertad. O sea, el tema del dinero tiene que ser la libertad frente a la responsabilidad que tengo yo. Por eso dice, para no dar mal ejemplo. Quedémonos con esa palabrita, libertad para no dar mal ejemplo y ser también coherentes con lo que nos corresponde. Decíamos al comienzo que el martirio de convicción del santo de hoy, San Maximiliano, es supremamente interesante, porque es muy consecuente. Primeramente, es un hombre franciscano, de una tierra donde la gente es muy religiosa y muy disciplinada y de carácter. O sea, no es que uno vea que la gente sea suavecita. Los polacos a nivel religioso son estrictos, como los alemanes. O sea, son rigoristas y cumplen todas las cosas con mucho fervor. Pero hay algo muy interesante en este santo. Mañana, que es la Virgen de la Asunción, este dogma tan lindo es que este santo es supremamente mariano. Tiene un amor profundo a la Santísima Virgen, porque es un santo franciscano, polaco, y tiene una experiencia mariana. Segundo, es un hombre preparado, es un hombre que tiene visión, como lo expresaban ahora, un hombre que le gusta difundir el mensaje. En ese tiempo la imprenta era costosa y sin embargo era un hombre también con propuestas. Es muy interesante la palabra tener propuestas. O sea, no estamos hablando de un franciscano por allá incógnito, es una persona consecuente. Viene la guerra, Polonia es invadida por los alemanes. Y miren ustedes qué triste, ¿no? Un franciscano en un campo de concentración, lo mismo que le pasó a Edith Stein. Entonces la guerra no es fácil en ningún nivel. Y por eso este santo se convierte en un referente supremamente importante en el siglo XX, porque su testimonio está unido a la convicción que tiene frente a la verdad de Jesucristo. Entonces viene ese momento, porque la convicción no es porque yo tenga que defender, sino que tengo que ser consecuente con lo que yo estoy diciendo y viviendo. Y es muy interesante para nuestro tiempo ser consecuentes. Se encuentra en un dilema cuando ve a 12 hombres que los van a fusilar, y entonces ve a uno que es un papá y pide clemencia porque tiene sus hijos y tiene ese corazón de padre que dice: yo todavía tengo una misión con mis hijos. Lo escucha, San Maximiliano escucha y se conmueve, pero no se conmueve con una lágrima de cocodrilo nuestra, perdón que lo diga así, porque es que está en el campo de concentración, está en un momento crítico de la vida y es capaz de levantar la mano y decir: por favor, yo me reemplazo por él. Por eso digo que es un martirio de convicción, porque está dispuesto a entender que ese momento es definitivo. Salvar o tratar de salvar la vida de ese papá en nombre de una familia es más importante para él, y por eso dice: yo me entrego, pero déjenlo a él tranquilo, entre comillas tranquilo, porque están en la misma condición. Entonces miren ustedes lo que es una convicción de coherencia, de llegar incluso a hacer un intercambio de la vida. Entonces toda esta historia va a desembocar en la muerte, pero una muerte que va a tener también un fruto
Es el martirio de una forma distinta a la que hemos visto antes, porque hay toda una experiencia mística y hay un recorrido intelectual, hay un referente de lugares y sin embargo llega el momento de la intimidad. Es muy importante en la convicción que nosotros no perdamos la intimidad. El evangelio de ayer era maravilloso. Todos desembocamos siempre a Pedro, pero el tema de ayer era el Señor a solas por la noche, Elías a solas por la noche. Son los momentos de intimidad. Y cuando uno tiene un momento de intimidad en la oscuridad de la vida, allí también está Dios. Ese es el momento donde uno tiene una convicción profunda, que así estemos en la oscuridad más terrible, allí está el Señor. Muy bonito que corresponda hoy, después de haber escuchado ayer el evangelio de Pedro frente a la convicción, cuando dice: Señor, sálvame. Hoy no. Hoy San Maximiliano va a salvar en nombre de la fe a un papá. Demos gracias porque el testimonio de fe es eso. Llegar a un momento tan profundo de la convicción que uno es capaz de dar su vida para que otro se salve, para que otro tenga vida. Renuncio totalmente a mi libertad y a mi voluntad para que otro tenga la oportunidad y yo sea libre en el espíritu. Por eso digo que es un martirio de convicción y de coherencia, porque estamos hablando de un campo de concentración. Es impresionante la imagen del Papa Francisco allí en la celda, es impresionante. Pueden entrar y la pueden buscar, Papa Francisco, celda de Maximiliano María Kolbe. Se imagina uno el momento. Entonces, así es la vida, hay momentos de intimidad en la noche más oscura de la vida y sin embargo, allí está nuestro Señor Jesucristo. En la noche más oscura de la vida también está nuestro Señor Jesucristo. Hagamos también de este momento un silencio. Tanta gente que ha muerto en cautiverio, tanta gente que murió secuestrada, humillada. Sus familias oraron mucho. No se sientan defraudados. No se sientan defraudados. Cuando uno ora con convicción, en la noche oscura también está el Señor. Y créanme que lo de San Maximiliano María Kolbe es un testimonio en la noche oscura de muchas personas que han muerto asesinadas, en cautiverio, secuestradas. Su familia nunca tuvo noticias verdaderas. Los extorsionaron, les quitaron dinero. Muchas cosas tristes. Y hoy también pidámosle a San Maximiliano por todos los que están presos de una forma injusta en muchas cárceles, incluso en Nicaragua, en Birmania, en Siria, en Irak, en Irán, Afganistán, en muchos países de África. Hay cristianos que en este momento están viviendo el martirio de la convicción, de dar la vida por otros y de dar la vida en el nombre de Jesucristo, entregando su vida.